Buenas tardes. Bueno, esperamos 5 minutos, pues se suman más mis compañeros y si no empezamos. Bueno, vamos a comenzar. Buenas tardes. Vamos a retomar el tema de modos anormales. Específicamente ya nos habíamos referido en la jueves pasado a la transacción. Eh, Dado que había bastantes ausentes, bueno, como hoy, vamos a hacer una pequeña introducción sobre la misma. Vamos a volver sobre sobre la presentación que vimos, ¿m? En el que les compartí la semana pasada, muy por arriba, para después, sin ingresar en la cuestión que vamos a tocar hoy, que es acerca precisamente de la confección, de la protección, de cómo vamos a elaborar, vamos a analizar un acuerdo transaccional. ¿M? Por supuesto, entiendo que debe ser lo más importante, lo más interesante, para que ustedes mm, se lleven de este instituto, ¿eh? Y puedan ponerlo en práctica en el trabajo que les toque. Bien, entonces, habíamos, ya les digo, someramente vamos a ver que la transacción, el instituto previsto y fondo, el Código Civil y Comercial, habíamos establecido la diferencia existente entre el Código Civil y Comercial y el Código Civil. En uno lo trataba como forma, modo de extinción de las obligaciones. El Código Civil Comercial actualmente habla de un contrato, ¿m? Pone, el cual las partes celebran y ponen fin a una cuestión, haciéndose concesiones recíprocas, ¿eh? Extinguiendo
obligaciones dudosas o litigiosas. Esos son los elementos importantes que deben existir. Bueno, acá remarcábamos justamente la diferencia entre uno y otro código, de tratarlo de una u otra forma. ¿Bien? Hablamos de la forma que debería tener la transacción, la exigencia legal en cuanto a la forma, que no había una forma específica, solamente hablaba de la forma escrita, salvo cuando verse sobre bienes inmuebles, que debería hacerse por escritura pública de conformidad con el 1017 del Código Civil y Comercial. Bien. Efecto de la transacción, también vimos en la cuestión de la cosa juzgada, en la transacción extrajudicial, siempre hablamos de producción de cosa juzgada. Lo que podríamos señalar es que, si bien siempre produce los efectos de cosa juzgada, por más que haya sido extrajudicial, es decir, por más que no se haya dictado una sentencia, consideramos que, a la luz de lo que hemos recogido de fallos y jurisprudenciales, de opiniones doctrinarias, que en realidad al no contar con la homologación, carecería de vía ejecutiva. Pero ya también lo señalamos la vez pasada. El Código Procesal prevé en el 308 la posibilidad de que se presente ante el juez un convenio o que se suscriba ese convenio ante el juez. Y el juez, en ese sentido, tiene que limitarse a observar o a analizar la concurrencia de los requisitos exigidos por la ley. Como hemos señalado, esto se refiere a que no sean cuestiones de orden público las que estén involucradas, que sean derechos que son disponibles para las partes, que las partes sean capaces para poder celebrar una transacción, poder disponer de esos derechos. Recuerden, tengamos presente que se tratan de renuncias recíprocas. Teníamos, como hemos señalado también como limitación, el caso de, o los casos de que se traten cuestiones de familia. En fin, esas son las circunstancias que el juez tiene que revisar para homologar o no la transacción. Perfecto. Bien, más o menos con eso teníamos fue el planteo que hicimos del tema, y de alguna manera que pudiéramos refrescar. Traje un modelo, en realidad yo les había sugerido que lo paran y lo vieran, el campus, es un modelo cualquiera, no tiene demasiadas particularidades. Pues acá, ven, nos estamos refiriendo a un acuerdo transaccional realizado en el marco de un proceso. En este caso, como ustedes ven, es un daños y perjuicios. Nosotros estamos en un proceso sumario. La acción podría haber sido celebrada y presentada antes, en la situación actual del proceso, teniendo en cuenta las posibilidades que tiene el juez, o de alguna manera, lo que le impone el Protocolo de Justicia 2020, por el cual tiene que conciliar a las partes, tratar de llegar a un acuerdo en distintas oportunidades, por lo menos se fijan dos, fuera de ellas también el juez puede arbitrar los medios, fijar una audiencia para tratar de arribar a una conciliación. Entonces perfectamente también se podría haber celebrado en esa instancia, justamente según de acuerdo a las instancias del juez o por iniciativa del propio juez en una audiencia preliminar o en una audiencia de vista de causa, previo a la celebración de la audiencia de vista de causa. Perfectamente las partes pueden haber arribado a un acuerdo por su contacto directo, al margen de lo que es la convocatoria que realiza el juez en una audiencia de esa naturaleza. Perfectamente podrían haber celebrado esta transacción, la cual la van a volcar, la van a formalizar en este escrito. Este es el escrito que nosotros, en las circunstancias, tendríamos que redactar. Vamos a ver
¿cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta? ¿Eh? Bien, como ven ustedes, se trata de un daño por juicio en el cual se van a presentar por propio derecho. Entonces, ya acá advertimos algunas cuestiones. Las partes se presentan por derechos propios. ¿Es conveniente? ¿Es necesario? ¿Qué les parece? Si tienen que redactar una transacción, ¿van a presentar las partes como patrocinante? ¿Van a actuar como patrocinante? ¿O lo van a hacer en representación? ¿Podrían hacerlo en representación? Fíjense que acá están dadas las dos posibilidades o las dos, en realidad, formas de presentación. ¿Qué les parece? Nada. En realidad, para poder representar a la parte de una transacción, tendríamos que considerar poder que se nos ha otorgado, que estemos facultados para ello. Que estemos posibilitados a realizar una transacción. Como ven acá, el doctor Luis María, se los puedo marcar acá, perdón, Luis María Martínez, se presenta en carácter de apoderado, apoderado de la firma San Cristóbal, Sociedad de Seguros Mutual de Seguros Generales. ¿Correcto? Por lo tanto, por lo cual, esta es una de las cuestiones que tendrá que revisar el juez, creemos que es correcto, que tenga las atribuciones correspondientes para realizar o celebrar este acto de transacción. Porque esta transacción seguramente implica, como ya decíamos, una renuncia a los derechos, parte de los derechos que tenía su asegurada, su representada. Por lo tanto, tiene que tener las facultades correspondientes. En el caso del actor, fíjense que es Raúl Baliño, Jorge Arturo Baliño, se presenta por derecho propio con el patrocinio letrado de su abogado. Correcto. Entonces, yo les pregunto, ¿es conveniente que nosotros como abogados, en este caso el actor, vamos a suponer, en vez de José Manuel Ríos, el patrocinio, o en realidad fuera un cliente cualquiera de nosotros que tendremos que suscribir, celebrar esta transacción? ¿Cómo lo haría? ¿Cómo es más conveniente? Pueden desmutearse y comentar. ¿Cómo ¿Qué convendría, parece? nosotros, o sea, si sería por representación o como apoderado? Esa sería la pregunta. Es decir, en el caso de que Arturo Valía fuera tu cliente, vos estás en tenés la posibilidad de representarlo o que actúe por derecho propio. En realidad, representarlo siempre tengas el poder, puedes hacerlo, obviamente. Pero en este caso, frente a este caso, ¿lo representarías, actuarías en representación o lo harías por derecho propio, que lo puedes hacer en cualquier momento, salvo que el cliente estuviera ausente, no estuviera en condiciones de concurrir a suscribir el convenio? Ya es conveniente, el cliente lo haga por derecho propio, para tener de alguna manera de resguardo nuestra responsabilidad. Estamos considerando, por más que estemos facultados, mediante las posibilidades, las atribuciones que nos da un poder, las facultades que nos da un poder, siempre para resguardo de nuestra responsabilidad, es conveniente que estos tipos de actos sean firmados personalmente, es decir, presente en forma personal, por su derecho, nuestro cliente. Y nosotros, por supuesto, patrocinarlo porque es, ¿no?, desde ya que es necesario y es obligatorio.
¿Se entiende? Bueno, obviamente que nosotros, actuando como apoderados, si el cliente no estuviera en condiciones de concurrir, de suscribir, porque está ausente del país, porque está enfermo, porque no puede hacerlo por alguna circunstancia, bueno, es viable que tengamos instrucciones precisas para la realización de este acto, para las condiciones que se van a volcar en este acuerdo. Siempre volviendo a lo mismo. Estamos viviendo un acuerdo por el cual estamos estableciendo algún tipo de renuncia a los derechos originalmente reclamados. ¿Se entiende a lo que vamos? Es decir, ustedes fíjense que ya acá nos encontramos con alguna cuestión a tener que en cuenta, analizar, que es la de la representación, la conveniencia de representar o la conveniencia de actuar como patrocinante, de que sea nuestro representado, nuestro cliente, en este caso, el que suscriba este convenio, y que lo haga por su propio derecho. Bueno, como ustedes ven, este acuerdo transaccional tiene la forma de cualquier escrito judicial, pero con la particularidad de que hay una presentación que se realiza conjunta por el abogado de una parte, por una de las partes y por la otra, conjuntamente. Es un escrito presentado conjunto. Normalmente en un juicio no tenemos este tipo de presentación. Cada uno presenta su escrito presentando a su cliente y patrocinándolo, representándolo, como fuera. Acá las dos partes lo hacen en forma conjunta para realizar esta manifestación, para denunciar y para transcribir el acuerdo al que han arribado. Bien, entonces, ustedes ven esta presentación, encabezamiento, cualquier escrito que ustedes están acostumbrados a redactar, a confeccionar, pero con esta particularidad. Presentan conjuntamente actor y demandado o demandados. En este caso, se presenta un codemandado. Este acuerdo tiene la particularidad de que hay otro demandado, que acá está con X, porque no se talla quién es, y el que suscribe la transacción es el codemandado, que en este caso es la citada en garantía. Es decir, en este juicio se ventiló, reclamó una indemnización por un accidente automovilístico, pensemos en eso, que se le reclamó al demandado y citado en garantía a la compañía aseguradora. La compañía aseguradora es la que se presenta a celebrar este acuerdo transaccional con el demandado. Bien, perfecto. Nosotros vemos que en esta redacción vamos a encontrar como primer punto, de alguna manera, la descripción del objeto. ¿Cuál es la presentación realizada? Que apunta esta presentación. Que en el carácter y por las representaciones acreditadas, las partes firmantes de este escrito mostrarán un acuerdo transaccional, hay una denuncia del acuerdo ante el juez y apuntar obviamente la homologación. Como modo normal de terminación del proceso, según lo prescrito en los artículos del Código Civil y el artículo 73 y 308 del Código Procesal, que recién hemos transcrito y hemos que venimos a poner de manifiesto y concluir los términos y condiciones que resultan del presente instrumento. Es decir, van a poner fin con este acuerdo a una cuestión litigiosa. Están en condición de la oportunidad, ya lo hemos mencionado. La oportunidad puede presentarse este tipo de acuerdo hasta que la sentencia se encuentre firme. ¿Por qué? Porque si la sentencia está firme, ya pondría fin a la cuestión litigiosa. Ya no hay una cuestión litigiosa, porque la sentencia puso certeza sobre la cuestión llevada a debate, y por lo tanto ya no hay posibilidad de que las partes hagan algún tipo de renuncia, hagan algún tipo de puedan practicar ese tipo de concesiones acerca de las cuestiones litigiosas. ¿Correcto? Ya la sentencia puso fin a esas cuestiones y el juez condenó a una suma determinada de dinero,
a entregar una cosa, a lo que fuera, y por lo tanto hay que cumplir esa cuestión. ¿Mm? Claro, ustedes me dicen, bueno, pues si el juez hubiera, el actor hubiera reclamado el pago de la suma de 1.000.000 de pesos, pues en la sentencia condena al demandado a pagar la suma de 800.000 pesos. Bien, perfecto. Pero después de la sentencia, que tendría que quedar firme, el demandado, perdón, el actor accede a cobrar exclusivamente la suma de 500.000 pesos. ¿Es una transacción? No. En realidad eso es una renuncia por parte del actor, un derecho que tenía consagrado por la sentencia, un derecho que ya estaba establecido en la sentencia, que era pedir una suma determinada por el planteo, por el reclamo que había hecho en un juicio determinado. ¿Se comprende? Perfecto. Bien. Mal el número colocado, ustedes consideren que este es un 2, en el cual las partes manifiestan, dicen, van a transcribir, van a desarrollar una serie de cláusulas. Esto es un formato también, como siempre lo decimos, es la organización, la disposición de estas cuestiones queda a criterio de cada uno. Esto siempre lo que debe presente es que tiene que haber alguna claridad, debe estar, todas las cuestiones tienen que ser abarcadas, la disposición formal de las cláusulas, de los capítulos, como es acá, el título que le ponemos a cada capítulo, tenemos una redacción de esta naturaleza, queda a criterio y al gusto de cada uno, pero siempre teniendo en cuenta que tiene que entenderse, que tiene que ser claro, que tienen que estar abordados todos los temas, ¿correcto? Porque por lo tanto la forma es una cuestión secundaria, pero siempre que tener presente que esa forma a veces colabora con la buena comprensión. El orden de la exposición siempre lleva que por interpretado o correctamente interpretado. Perfecto. Es decir, pero lo primero, lo que sigue después, y finalizar con lo que finalizar. A eso nos referimos. Esto no quiere decir que esté mal si yo acá lo que pongo en la cláusula primero lo pongo al final, o así sucesivamente. Lo importante es que esté todo abordado, todo tratado, todas las cuestiones expuestas. Pero siempre seguir el orden nos va a hacer, va a llevar a que ese acuerdo sea más claro, se interprete mejor, o se interprete como corresponde. Bien. Entonces, las partes celebran el presente acuerdo transaccional para poner fin a todas las cuestiones litigiosas y presuntas consecuencias dañosas derivadas del siniestro que, según la demandada, tuvo lugar con fecha tal en la intersección de las calles Juárez y Cabanos de esta ciudad, a consecuencia del cual el actor denunció haber experimentado daños de integridad, etcétera, etcétera, etcétera. De alguna manera, lo que se hace en esta primera cláusula, que podría estar o no, es un resumen del hecho que motiva el juicio y, por supuesto, que lleva a esta transacción. Entonces, según la citada garantía, que es arbitral, como decíamos, sin reconocer hechos o circunstancias fácticas o jurídicas puestos en la demanda, sin admitir ningún tipo de responsabilidad asegurado, en cumplimiento de la obligación de indemnidad asumida en la póliza y con la única finalidad de poner fin al presente litigio al solo efecto conciliatorio, ofrece abonar al actor la totalidad de los rubros y conceptos, la totalidad de los rubros y conceptos que han sido materia de reclamo de autos y que podría derivarse de los hechos que dieron origen, la suma única total de esos 32.000. Bueno, quería detenerme un poco en estas manifestaciones, que vamos a señalar, que hace, en este caso, compañía aseguradora, que va a ser, hace cargo del solucionar el conflicto, de reparar los daños, se va a hacer cargo de pagar en definitiva, hace algunas salvedades que son de escasa relevancia, por lo cual dice que en realidad celebra esta transacción, pero que la celebre o el ofrecimiento que va a hacer no implica reconocer los hechos, ni reconocer la responsabilidad, y que lo hace el solo efecto llegar a un acuerdo, ponerle fin al juicio. Esto es lo mismo que decir que, bueno, no discutamos más, yo no te reconozco
En realidad, la versión que vos tenés, no te voy a dar la razón, pero a los efectos de terminar la discusión, te doy la razón. Tenés razón. ¿Mm? Sería más o menos como decir eso. ¿Eh? No tenés razón, pero te la doy porque no tengo más ganas de discutir. ¿Eh? Entonces, acá es lo mismo. Como tengo un deber de indemnidad, como tengo que responder y no quiero llegar a la sentencia, porque en realidad la expectativa que tengo es que la voy a perder, o que van a condenar a al asegurado, ¿eh? Lo que hago es llegar a un acuerdo transaccional. Por lo cual me conviene porque en realidad voy a ofrecer un monto que seguramente es inferior al que en la etapa de la sentencia, o al dictarse la sentencia, podría ser condenada y representada como el asegurador. ¿Se entiende? Pero esto, en realidad, si bien lo vamos a ver en todo, lo vamos a colocar en los acuerdos transaccionales, no tiene demasiada trascendencia. No reconocerlo, pero en realidad pagar. En realidad es un reconocimiento. Yo estoy pagando algo que se me reclamó. Bien, perfecto. Dicho ofrecimiento, como dice al final, es aceptado sin reserva ni condiciones, que con su oportuna e íntegra percepción declara satisfecho su presencia. Una vez cancelado, ya diría que no tiene nada más que reclamar el actor. ¿Correcto? Se encuentra satisfecho. Es decir, uno ofrece y el otro acepta en este acto. Ofrece cancelar o reconoce que va a pagar tanto, el otro acepta ese ofrecimiento. Seguramente esos 32.000 pesos, un monto inferior al que fue reclamado la demanda, que en este momento obviamente no lo tenemos, pero seguramente que se reclamó. La tercera, el importe debido a la cláusula anterior será abonado por el asegurador en cumplimiento de la estricta obligación de indemnidad asumida mediante la póliza que emitió vos en garantía, emitida a favor de la alumna mediante un cheque que emitirá la redactora los 30 días concluido el presente acuerdo por su presentación. Entonces, fíjense, se establece, por un lado, el monto del acuerdo. Por eso le decía que tenemos que tratar, tienen que estar comprendidas todas las cuestiones que hacen la resolución de conflicto en este acuerdo. Estamos hablando del monto, cuál se llega al acuerdo. Bien, la forma de pago. En este caso, en esta cláusula tercera, se establece que la forma de pago, ¿cuál es? Podría haber sido en el acto, inmediata, acá es 30 días desde el momento en que se, como decía, se homologa el convenio, se homologa el acuerdo transaccional a los 30 días, y también se establece cuál es el modo que se va a pagar. Acá se establece que es mediante la entrega de un cheque dentro de los 30 días, luego del acuerdo, un cheque que le va a entregar, que el actor va a percibir directamente, pero depositar en su cuenta, lo cobrará en la ventanilla, como quiera. También podría haberse depositado en una cuenta judicial. Y después el juez transferir al actor el monto resultante de esa suma. También se podría establecer como forma de pago un plazo. Acá prácticamente se está pagando de contado. El único plazo son 30 días de la homologación del convenio. Pero puede haberse establecido en cuotas. Tantas cuotas. Podría también haberse establecido un interés. En fin, esto es totalmente abierto y se pueden dar distintas posibilidades de acuerdo con las que las partes tengan presente. También se podría dar una cláusula de ajuste, también se podría dar en dólares. En fin, de acuerdo a lo que haya acordado, es lo que vamos a volcar y lo que se puede homologar, perfectamente homologar. Bien, cuarta. La actora en este acto declara aceptar los términos del presente acuerdo, manifestando que aplicará su importe a la cancelación y la indemnización total y definitiva de todos los rubros reclamados en auto, sus intereses y gastos de juicio y cualquier otro concepto pasado o futuro que pudiera corresponder y que una vez percibida dicha suma nada más tendrá que reclamar al respecto. Por los hechos que dieron motivo a las presentes acusaciones y que fueron su causa, el inicio de las mismas o que hubieran resultado como consecuencias inmediatas, futuras. Bueno, acá es demasiado sobreabundante, podríamos decir, pero lo que se trata es que esta indemnización
va a ser, va a reparar o va a operar como resarcimiento de todos los daños reclamados en este juicio, todos los daños futuros que podrían tener relación con el origen, con la causa que motivó este juicio, todas las consecuencias inmediatas, futuras, todo lo que fue. De alguna manera poner, no hay nada más que reclamar por ningún concepto, bajo ninguna condición. Bien, que nada se le va a deudar por el hecho del siniestro, en lo sucesivo de lo que pudiera de alguna manera acontecer, agravar una lesión, en fin, cualquier otra cuestión que se pueda. Bien. Como único accesorio de la obligación, la aseguradora abonará las costas procesales. Acá es otra cuestión a tener en cuenta. Pero cuando celebramos una transacción, lo que le ponemos fin al juicio. ¿Cierto? El juicio directamente es un modo de terminar ese juicio. Nosotros llegamos a la sentencia, el juez condena en costas a la parte vencida, obviamente, de acuerdo al principio objetivo de la derrota. Puede ser que regule honorarios, puede ser que los honorarios se posterguen para cuando se practique la liquidación. Pero acá vamos a tener una sentencia homologatoria de lo que nosotros hemos acordado. Sí, la cuestión de las costas podría imponerlas el juez, pero acá, y la cuestión de la regulación también, el juez podría regular, homologue esos honorarios, pues tiene que regular los honorarios, tiene que imponer las costas. Es una cuestión que tendría, lo lógico es que se acuerde en este acuerdo, que se acuerde en el acuerdo, bueno, que se convenga en este acuerdo, que se fijen en este acuerdo quién se va a hacer cargo de las costas. Es una cuestión que queda abierta y es una cuestión todavía litigiosa. ¿Correcto? ¿A quién se las aplica? Lo razonable acá sería que se las aplique, y las tiene que aplicar, si no estuvieran pactadas, al demandado, quien ha accedido, no en la totalidad, pero en parte, al reclamo del actor. Pero como les digo, lo conveniente es que costas estén ya establecidas, convenga y se acuerde todo. Por ahí, por eso, hacemos hincapié en que este convenio tiene que agotar todas las cuestiones, que no tienen que quedar cuestiones abiertas. Porque si llegamos a un acuerdo, tiene que ser sobre el todo. No dejar los sueltos o cabos sueltos que puedan llevar después a que tienen que el juez resolver una cuestión y bueno, y no podemos terminar. El que paga el que paga le conviene o le interesa que la cuestión quede zanjada en su totalidad. Entonces, una de las cuestiones es, no estoy, el pago, que sería la obligación, la cuestión principal, listo, terminada. Se estableció un monto, se estableció una forma de pago, también puede establecerse por el incumplimiento del interés que debe llevar, perfecto. Y después la cuestión accesoria, como acá lo manifiesta, que son las costas. ¿Quién se hace cargo de las costas? Y por supuesto, los honorarios que se establecen para los abogados y los profesionales intervenientes. No solamente los abogados de la parte, sino los abogados los profesionales intervenientes como son los peritos, por ejemplo. Bien, entonces, dice que la aseguradora, en esta cláusula aquí, abona las costas procesales a cuyo fin se convienen los honorarios del doctor José Manuel Rossi, que acepta en este caso. Ahora vamos a ver que esto va a dar lugar a una cuestión, el tema de los honorarios, en la suma de 8.960 pesos, como su adición legal del 10%. El 10% que corresponde a los aportes previsionales de ese suma. ¿Correcto? Es el 10% que el obligado al pago, en este caso la aseguradora, y el otro 10% lo paga el abogado. 20% corresponde a los aportes previsionales que obligatoriamente, legalmente, por ley de 16 tenemos que tributar a la caja provisional de la provincia de Buenos Aires, de caja de abogados de la provincia de Buenos Aires. Bien, entonces también establece la forma de pago, que es en el mismo plazo, es decir, con un cheque a 30 días, de forma que paga el capital, la aseguradora va a pagar los honorarios.
mediante cheque, a la orden del letrado, que el mismo deberá acreditar previamente entre los 5 días cumplidos de acuerdo su condición fiscal y suscribir. Bueno, acá hay cuestiones que son de orden interno. Si le va a liberar un cheque, necesita que el abogado manifieste cuál es su condición fiscal, es decir, si es responsable inscrito, si es tributista, el responsable inscrito tendrá que facturar IVA aparte de estos horarios, ¿eh? ¿Correcto? Se le tendrán que hacer las retenciones que correspondan, porque hay, en este caso, estas entidades tienen la obligación, son agentes de retención, quizás de retener ganancias, o retener, de acuerdo al monto, ¿no es cierto? O retener solamente ingresos brutos, para las provincias de Buenos Aires. Esas cuestiones vamos a tenerlas en cuenta. Por eso le indican al profesional que tiene que para gestionar ese pago, para que entreguen el cheque, previamente tiene que acreditar esas cuestiones. Bien. El letrado presta total conformidad a los honorarios profesionales acordados a su favor en esta cláusula, manifestando que una vez percibido lo mismo no tendrá nada más que reclamar a las partes en el juicio por ningún concepto por su actuación profesional vinculada a este reclamo, incidente, si tuviera cualquier otra cuestión relacionada, cuestión profesional relacionada con estos actuales. Es decir, todas las cuestiones, todos los honorarios que se generaron en este juicio van a quedar reducidos o establecidos, para ser más claro, en la suma de 8.960. Coincidentes o cualquier otra cuestión, todo queda reflejado en esa suma establecida, acordada. Bien. ¿Está entendiendo? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión que ustedes quieran que nos detengamos o que volvamos sobre alguna cuestión? Bueno. Bien. Perfecto. Ustedes fíjense que acá, bueno, vamos a ver el tema, si está previsto, el tema de las costas. De otros honorarios de los intervinientes. No sé, el domicilio de pago de las obligaciones, establece un domicilio, es decir, en la Avenida Independencia, 2612, primer piso, en tal horario, es el domicilio de pago. Por lo tanto, el actor, como el profesional que lo asistió, su representado, su patrocinante, perdón, tienen que concurrir a este lugar en procura de que se les entregue el cheque, va a cancelar por un lado capital, intereses, etc., y por otro lado los honorarios. Bien, perfecto. Para el supuesto de incumplimiento, que es otra cuestión importante que debe estar presente en un acuerdo de leyes, es que establecemos para el incumplimiento cuáles son las consecuencias que va a conllevar el incumplimiento. Nosotros sabemos que el acuerdo homologado judicialmente va a traer aparejada la vía ejecutiva, o le da ese tributo. Esa homologación, esa sentencia ambulatoria, nos da esa característica. Puede ser directamente ejecutado como una sentencia que se pudo haber dictado en este proceso y que no llegó a dictarse porque concluyó con esta forma, con este modo anormal, podríamos decir, de culminar el proceso. Entonces, para el supuesto caso de incumplimiento, se procede la mora automática, es decir, no es necesario que se intime el cumplimiento a la parte, en este caso, la aseguradora. Ya directamente la mora automática hace que el vencimiento de la obligación, si pasaron los 30 días del prorrogado, el convenio, y no concurre cualquiera de las partes, domicilio establecido, y no le dice entregado el cheque, la mora se produce en forma automática. Bien. Y dice que las partes confieren el carácter de título ejecutivo una vez homologado. En realidad, no lo confieren las partes, sino la ley. Es una forma de redactarlo que de alguna manera es usual, lo vamos a ver esta forma de redacción, pero una vez que está homologado ya esa es una sentencia
que tiene esa característica de poder ser ejecutado. Bien. Cumplido el pago comprometido, el actor renuncia en forma total y absoluta al cobro de otra suma de dinero que no fuera consignada de presente en relación al demandado. Bueno, estas son cláusulas que están un poco, podríamos decir, de más, porque ya se dijo que el actor renunció al actual reclamo, que no tiene nada que reclamar, que queda desinteresado, en fin, palabras más, palabras menos, cosas que son sobreabundantes, que se colocan, pero que de alguna manera están comprendidas. No lo que pretende es aclarar, dejar bien establecido que este acuerdo es total, integral, que no puede reclamarse, que dejar la cuestión cerrada, en definitiva. Bueno. Y esta también, la novela es lo mismo. Dice que ni la suma a abonarse ni el contenido del presente convenio importa para el demandado y la está en garantía de reconocer de manera alguna responsabilidad por la producción y o las consecuencias derivadas del hecho motivo de esta ley. Bueno, esto puede tener la trascendencia de, digamos que acá hay una cuestión penal, hay lesiones, y hay una causa penal abierta, por lo tanto esto no quiere decir que se reconozcan los hechos que el actor pudo haber introducido en la demanda. ¿Correcto? Entonces, de alguna manera, es así que, como les decía, puede ser oportuno equivocar. Bien. Y esta última, como les decía, los profesionales que no participaron en el proceso, de alguna manera, la condena en costa obviamente los comprende, y quien asume el pago de las obligaciones de todos los honorarios que se van a, de alguna manera, a generar por la litis, por el desarrollo del juicio, van a ser asumidos por la compañía aseguradora. Acá lo aclara en la última cláusula, que la citada en garantía asume el pago de los honorarios mediados intervinientes una vez regulados los mismos y hallarse firmes. Pero también podríamos agregar, que en este caso seguramente no sucedió, podríamos agregar que hayan intervenido peritos, que es lo más común y habitual. Que una vez realizado, que la compañía, el acuerdo haya sido celebrado antes de seguramente antes de la intervención de los peritos. Muchas veces las compañías esperan a ver qué dictamina la pericia. Imagínense que en un juicio de esta naturaleza, además de una pericial mecánica, puede haber, si se generaron lesiones del hecho, por el hecho, puede haber lesiones físicas, con lo cual, si es una pericia médica, determinada alguna incapacidad, eso puede llegar a determinar después cuál es el monto que las partes pueden ofrecer y la expectativa de cómo puede ser la sentencia. Eso es una de las cuestiones. Las pericias también psicológicas, y todo el resto de las cuestiones. Estas son cuestiones que a veces la compañía de seguro, ofrecer algún monto y generar un acuerdo, puede ser que espere que se realicen las pericias. Y por lo tanto, entonces, estarían también comprendidos los honorarios que se generan por la actuación de los peritos. Ahí los tengo que pagar, porque si nosotros lo ponemos acá, después, está bien, ya antes se dijo que asume las costas, y en las costas se encuentran todos los honorarios. Pero es importante destacar que se va a hacer cargo de los honorarios, que después el perito, porque recuerden que los honorarios del perito, las partes son solidarias. Es decir, el actor, por más que no haya sido condenado en costa, puede venir el perito y reclamarle el pago de los honorarios, algo que tenga beneficios de un gasto. Obviamente que si cancela esos honorarios del actor, puede después repetir con el condenado en costas, que en este caso sería cualquiera de los demandados. Pero se entiende cuál es el concepto. Por eso tenemos que tratar de que todas las cuestiones queden zanjadas, todas las cuestiones queden zanjadas. Bien. Bueno. Stop. Y vemos qué dudas tienen al respecto. Veo que cada vez quedan menos, éramos 23, ahora somos 19, 18 el que les habla. Me parece muy bien que tengan los conocimientos de todas estas cuestiones, los compañeros que no concurren. Después veremos en el examen qué pasa. Pero bueno, nosotros
pasó el otro día también, muchas cosas, muchos errores con el tema de la audiencia preliminar y la audiencia de vista de causa, que fue tratada con detenimiento, con detalle, pero bueno, el que no concurre no tiene los elementos como poder analizarlo. Bueno, vamos a seguir con otra cosa en relación con el tema, va a ser lo último que vemos. Quería compartirles dos artículos. A veces me gusta ponerlos para tenerlos presentes y ustedes visualizarlos y se hace más fácil para analizar, ¿no? Bueno, una de las cuestiones que tiene, que ha tenido, hoy quizá el debate esté zanjado por la propia disposición legal, pero que ha tenido vaivenes y tanto doctrinarios como jurisprudenciales. Es la de la oponibilidad del acuerdo transaccional. La oponibilidad del acuerdo transaccional. Es decir, celebrado este acuerdo, por ejemplo, el que vimos recién, ¿es oponible a todas las partes o solamente a los que participaron? ¿Correcto? ¿Oponible en cuanto a qué? Porque si ustedes me dicen, con respecto al pago del capital, vamos a suponer que acá había varios actores, se celebró con uno, obviamente que el que no, si se trata del capital, es otra cuestión. No podemos oponérselo al que no lo firmó. ¿Correcto? Porque lo hizo en el último trato. Pero sí tiene que ver con los profesionales que intervienen. Porque los profesionales, en su derecho, ¿cuáles son los derechos de los profesionales? El derecho a percibir honorarios, el derecho a que se regulen honorarios, van a surgir de este acuerdo. Recién, ustedes no sé si advirtieron que se colocó que como accesorio de este acuerdo, es decir, las costas, se establecían los honorarios, se reconocían por la aseguradora y que se establecían. Es decir, que las costas, por ende, los honorarios a regularse o establecerse, son accesorios. Y por lo tanto van a estar determinados por ¿qué? Por el acuerdo, por el monto del acuerdo. Y todo surge por este artículo 25, que les señalo acá, ¿correcto? De la ley 8.904. Que es decreto ley, del año 70 y pico. Ustedes la habrán escuchado nombrar, ahora la van a leer, la vamos a comparar. A partir de quizás 2 o 3 clases vamos a hablar de honorarios. Pero oportuno que nosotros ahora hagamos una mención sobre los mismos porque está relacionado con este tema. Es decir, cómo se regulaban honorarios de acuerdo, o cómo deberían regularse los honorarios, de acuerdo a la ley, al artículo 25 del 8.904, frente a un modo anormal como la transacción. Dicho de otra forma, la ley 8.904 establecía que si se derribaba una transacción, por lo tanto, no teníamos sentencia, no teníamos una sentencia que determinara el condenado, por supuesto, y el monto de condena. Por lo tanto, los honorarios, la regulación se practicaba sobre el monto total que resulte de la transacción. Como vimos recién, ese ya el ejemplo que pusimos un momento, veíamos que hablaba de un capital de 30 o 35.000 pesos, cuando quizás el reclamo podría haber sido en la demanda del doble, del triple del fondo. Normalmente, como nosotros ya lo hemos analizado y lo hemos comentado, una transacción implica renuncia, por lo tanto el monto original siempre va a ser menor, perdón, el monto de la transacción siempre va a ser menor que el monto reclamado. Es lo lógico. Entonces, vamos a suponer que Mariano Alzola era abogado de la parte actora, pero después fue, de alguna manera, porque renunció, porque le revocaron el poder, por cualquier cuestión, y pasó Rocío Irastosa a representar o patrocinar al actor. Y Rocío firma ese acuerdo. Obviamente, esa es la abogada que siguió el juicio adelante, quizás no inició la demanda, pero realizó toda la etapa probatoria, etcétera, etcétera. Por lo tanto,
¿Puede en ese acuerdo pactarse el honorario de lleno? Obviamente que no. Sí, se pactó la condena en costas. Entonces, de acuerdo a la ley, el juez tiene que regular el honorario. El de Rocío se pactó en el acuerdo. Se combina en el acuerdo. Se fijaron si eran 100.000 pesos el acuerdo, no sé, por decirles el 20%. Es decir, que eran 20.000 pesos de honorario. Perfecto. El juez, por lo tanto, tiene que regular los honorarios de María. ¿Cómo hace? ¿Cómo toma de base regulatoria? ¿Cuál es el monto? Ustedes saben, ya la ley de honorarios la han estudiado, no la presente, pero la estudiaron. Cuando el juicio tiene un valor determinado, ese es el monto por el cual el juez debe regular los honorarios de acuerdo a un porcentaje. Va entre el 10 y el 25%. Acá en la ley 8.904 no era el 10, era el 8. La ley actual, que es la 14.767, estableció que el mínimo es el 10%. Pero bueno, eso yo lo hago. Pero ¿a qué voy? En ese marco, en esa escala, es donde el juez debe posicionarse y regular los honorarios. Ahora, ¿cuál es la base regulatoria que tiene que tomar? De acuerdo a la ley 8.904, a la de la transacción, al monto arriba de la transacción. En este ejemplo que vimos, vamos a suponer que eran 35.000 pesos, esa es la base regulatoria que tiene que tener en cuenta. Ahora bien, ¿por qué yo les decía que esto de alguna manera tuvo vaivenes y no se aplicaba, o algunos fallos que consideraron que la ley no podría ser de alguna manera aplicada de esta manera, no podría ser oponible esa transacción a los paros? Porque del texto de la ley surge que los honorarios se van a regular siempre con este monto. Es decir, que es oponible a todos, participantes, o que participaron y quienes no participaron. ¿Cómo se da la situación injusta? Muchas veces, para abaratar, podríamos decir, o no encarecer tanto el acuerdo, ¿qué se hacía? En realidad el acuerdo era por un monto y el que se denunciaba, se suscribía, era por un monto menor. ¿Correcto? Entonces, de alguna manera, como los honorarios de los que no intervinieron, yo hablo de un abogado que renunció, como recién por ejemplo, pero podemos también pensar en los peritos. Los peritos participan del acuerdo. Cuando hacemos un acuerdo, nos celebramos, nos citamos a todos los peritos. Bueno, vamos a poner de acuerdo cuál es. Usted firme, se puede hacer individualmente, pero bueno, también eso llevaba a que para bajar esos montos, se imaginan que no es lo mismo. Si se arregló en 1.000.000 y el acuerdo se denuncia en 500.000, los honorarios, la base regulatoria son 500.000. Entonces, ¿qué hizo la jurisprudencia? Corte de la provincia, después Corte de la Nación, que decidieron. En realidad, no era oponible a quienes no habían intervenido. ¿Correcto? Solamente a quienes intervinieron en el convenio. Bien, perfecto. Después hubo otra jurisprudencia, se volvió a modificar, esto tuvo, como les decía, algunos cambios en el tiempo, y se considera, no tendría que ser la regla, que siempre que hubiera abogados que no intervinieron, ese acuerdo no le tenía. Habría que estar lo que dice la ley, que la ley dice que en realidad, o decía, que en realidad el monto, la base regulatoria para todo el mundo era la del convenio. Pero ¿qué agregó la jurisprudencia? Salvo que se demostrara que hubo fraude, o que podía derivar ese acuerdo en fraude a los intereses de los que no intervinieron. Concretamente, que se estableciera o se denunciara un acuerdo por un monto distinto al que realmente ocurrió, un monto acordado en forma real. Cosa que es sumamente compleja de demostración, de alguna manera, podríamos, pero perfectamente podría ser. Bueno, vamos a la ley actual, la ley vigente. El artículo 25 habla de todos los modos anormales que ustedes ahora están analizando, que han visto, bueno, no solo de transacción, que ustedes han visto caducidades, han visto asistimiento, etc. Entonces, en todos los modos anormales, si seguimos el texto, determinación del proceso
la cuantía del asunto o monto del juicio de los fines arancelarios será el total reclamado en la demanda o recompensación, incluyendo intereses o el valor de los bienes comprometidos de acuerdo al 27. Es decir, si se declara caducidad de instancia, ¿cómo le van a regular al demandado que pidió la caducidad o al actor también? De acuerdo al monto del juicio. Acá no tenemos sentencia. Es el monto reclamado. Bien. Si desiste, es lo mismo. Si desiste y no hay conformidad a la otra parte. Por eso cuando nosotros a veces preguntamos si ya se notificó la demanda, ya está notificada, ya está presentado, o por lo menos ya ha sido emplazado, demandado. ¿El actor puede desistir? No. Previamente debe necesitar conformidad a la parte contraria. ¿Por qué esa conformidad? Por las costas. ¿Correcto? Fíjense cómo resulta la regulación para el demandado. ¿Cómo resultaría si el actor desiste? Bien. Ahora, específicamente en este segundo párrafo, habla de los supuestos de transacción y conciliación. La regulación de honorarios se practica sobre el monto total que resulte de las mismas. Bien, hasta ahí igual que la ley derogada. Algo cuando sigue su lectura y que dicha base regulatoria será ponible a los profesionales intervinientes en la transacción. Ya está. Los que no fueron, los que no suscribieron, los que no acordaron, en definitiva lo que hicieron, los que intervienen es acordar el honorario, no participan de esa base. ¿Correcto? Por lo tanto, tendrán que estar a el monto del monto demandado, como lo establece el primer párrafo. Bueno, esa es la cuestión que también la transacción puede llegar a tener, puede llegar a presentar alguna dificultad, puede llegar a tener alguna cuestión a considerarse. Si nos atrapamos un poco a lo que es regulación de honorarios o a las lo que son, a lo que vamos a analizar después, ley de honorarios, para ustedes en este momento hemos visto lo que es una transacción, cómo la articulamos, cómo la redactamos, y de alguna manera tener presente también por qué conviene que los honorarios estén incluidos y no sean regulados posteriormente a la misma, y cuáles son las consecuencias de esta transacción. ¿Qué? ¿Hacía una pregunta? No está en el chat, pero creo que doctor. Acá, sí. Leonardo. Bien, una consulta. ¿Cómo está? El artículo 25 plantea que es hasta la etapa que se llegue. Se regulan horarios de acuerdo a la etapa. No lo tengo acá, pero decía recién, de acuerdo a la etapa del juicio. Claro. Las etapas, sí, obviamente que cuando vos, vamos a volverlo a ponerlo, vos te referías a la etapa cumplida. Las etapas cumplidas, claro. Por ejemplo, yo se divide en tantas etapas. O sea, es que tenemos en cuenta el monto, pero no podés tener la primera etapa, que es hasta la demanda, contestación, etcétera, después la etapa probatoria y después la etapa hasta llegar hasta la sentencia. Podés dividirlo en 3 etapas. En este caso, acá podemos estar, la caducidad, por ejemplo, se puede dar en cualquier momento antes del dictado de la sentencia. Entonces puede ser una o 2 etapas a la vez. Y el monto se reduce si no se cumple, digamos, por todas las etapas. Si se da la caducidad, claro, o sea. Entonces, lo que vos tenés que ver, por eso recién hablábamos del porcentaje a aplicar. Tenés como un mínimo es el 10%. El 25%, pero tenés que ver también las etapas del juicio. Bien. Para que el juez, de alguna manera, se ubique en ese porcentual. Obviamente que si vos decís a cada etapa le das un 33, vos tendrás que considerar aplicar ese porcentaje. Es decir, bueno, si el monto es tanto, tengo un 33%. Es decir, si yo tuviera, vamos a pensar en lo siguiente.
si de acuerdo a este juicio yo tuviera que regular el 20% de los honorarios, el 20% del porcentual, sería lo lógico si se cumplieran las 3 etapas, tenés que pensar prácticamente en un 7%, si es una sola etapa. Perfecto. Pero nunca puede ser inferior al 10%. Entonces, en definitiva, capaz que la regulación está en el 10%, porque ese es el mínimo. Está perfecto. Eso me había quedado en el aire. Sí. Me había quedado justo eso de las etapas cumplidas. Y que quería Perfecto, aclarar. claro. Exactamente. Por eso, ¿cómo maneja el porcentaje? Va del 10 al 25%. Vamos a ver que hay muchas cuestiones a considerar, no solamente las etapas, sino también el éxito de la función. Obviamente, no regular un monto mayor al que ganó y un monto menor al que perdió. Va a considerar también si ha sido una cuestión novedosa, el tiempo que le llevó, la dedicación que tuvo el abogado, bien, es un juicio que se prolongó durante años, es decir, la utilidad, que de alguna manera haya sido el cliente se encuentra satisfecho en el sentido que ha tenido puesta un tiempo prudencial. Es decir, un juicio de 5 años, en realidad llevó ese tiempo porque el abogado no tuvo la diligencia en el trámite que tenía que tener. Presentaba un escrito cada tanto. El demandado no se mueve, el demandado espera. Más en estas circunstancias, hoy que los montos no se actualizan, que se aplica un interés muy bajo, entonces, de alguna manera, le conviene, porque el juicio se va licuando, los montos se van licuando. Los reclamos, de alguna manera, la inflación le va ganando hoy por hoy. En otro momento quizás no. Pero con la tasa que se aplica, una tasa pasiva, ahora que ustedes van a entrar en la próxima, van a ver tasa de interés, van a ver liquidación. Tema quizás muy importante por esta parte final, este sprint final que tenemos. Entonces, es importante ubicarnos en la época. La inflación en este país es una constante, pero es totalmente variable, tiene épocas que son... Entonces, hoy un interés es suficiente, o es excesivo, y en otra época no. Yo creo que en la época que estamos, un interés excesivo es, no sé, el 10% mensual. Un 5% mensual no es excesivo. Y no se lo da a nadie el 5%. Una tasa activa hoy está en, no sé, el 7%, cuando la pasiva puede estar en el 2%, medio. Fíjese la diferencia. Ustedes en un daño y perjuicio van a tener tasa pasiva de 2,5%, en el mejor de los casos. Y la tasa pasiva está por debajo, es negativa, está por debajo de la inflación. Y la inflación real o la inflación denunciada, no quiero meterme en economía ni a politizar la cuestión. Vamos a... No, está claro que por ahí en la década del 90, que la inflación era de cero con el sistema de convertibilidad, supongo que sería, no importaría tanto el plazo, porque en realidad el monto se mantenía más o menos constante, y en época de más volatilidad, pensando por ahí en el 2001, se licuaba todo por más cualquier tasa. Exactamente. Lamentablemente, la inestabilidad, que es constante en el sistema, lleva a esta cuestión. Por lo mismo que ustedes, bueno, en este caso, ustedes no tuvieron un caso, nosotros, se resolvía por la aplicación o la... esto lo voy a sacar ya. ¿Cómo defendíamos una obligación, el pago de una obligación en dólares? ¿Cómo tenía que resolverse? Hoy decir que es imprevisible el aumento desmesurado del dólar en nuestro país, es la teoría de la imprevisión, es medio difícil de creer. Bueno, hoy cualquiera que se obliga en dólares quizás lo haga por necesidad, porque bueno, tiene que endeudarse a cualquier costo, pero hoy no podemos decir que es mañana el dólar valga 300 pesos, no sé, por más confianza que tengamos, no sé, porque acá hemos pasado por un montón de circunstancias de esa
en ese sentido. Y no, bueno, hoy está casi 100, y bueno, quizá hace 2 años nunca pensamos que podía llegar a tanto, bueno, pero es así. Entonces, es muy difícil para después solucionar esos conflictos. Eso cambia continuamente. Y bueno, lo que hoy es excesivo, mañana no lo es, porque no hay una estabilidad fuera. Bien, bueno. ¿Alguna otra duda? ¿No se puede llevar a valores actuales constantes, doctor, los importes de los juicios? Bueno, en realidad eso es lo que se trata. Se trata de que las reparaciones mantengan los valores originales, ¿cierto? Con el interés no se puede, entonces de alguna manera, porque el interés hay topes, yo lo dejo un poco planteado, pero lo van a ver en detalle, yo creo que a partir de la próxima, a ver este tema de intereses que es sumamente importante, es algo como por eso lo que recién conversamos, ¿cierto? Con nuestra economía es una cuestión de aplicación necesaria, o digamos, de tener siempre presente, y un tema que está siempre presente en nuestras demandas, en los conflictos. Cómo de alguna manera, se repara esa menoscabo que produce la expresión. Y para, Entonces, de eso se trata. digamos, ¿y este tema de intereses se aplica solo en obligaciones dinerarias? O, no sé, estoy pensando en obligaciones constantes que he visto en mi vida, no sé, alquilar fondos de comercio por el valor de un café, de la cantidad de pocillos. No, si son deudas de valor, Sí. obviamente que no, porque Bien. puede haber algún interés, bueno, en fin, algún interés pactado, digamos, una suerte de cláusula penal. Entonces podría decir, bueno, si no paga en término, se establece tal forma, ¿no es cierto? Tal reparación. Pero bueno, si se colocó una variable de ajuste, ustedes fíjense que eso seguramente se pensó repararlo. En cuestión de intereses, también lo van a ver, no quiero anticipar demasiado a mi colega la semana que viene, pero en materia de intereses, los jueces, la tendencia es no se, que no se ajusten, o que no se establezcan parámetros fijos, o parámetros así, de una manera que haya estabilidad, que haya elasticidad entre las posibilidades que tenga el juez. El juez, la Cámara, por ejemplo, trata de no fijar criterios rigurosos, criterios estrictos, y que los jueces en cada caso puedan tener ese margen para apreciar la cuestión y tratar de aplicar la justicia del caso. Por eso, quizá en una cuestión así, que se fijaron formas de ajuste, y eso puede ser excesivo, y en esta época excesivo, y en otra época no. Es decir, por ahí una tasa de interés del 5% hoy no es excesiva, y hace tiempo lo era. Porque tiene como todo varía, todo cambia, darle ese margen para que el juez pueda discrecionalmente y justo, con criterios lógicos de justicia, ver que lo más ecuánime, que las cosas salgan bien para las dos partes. Perfecto, Bueno, gracias, doctor. no, por favor. El parcial está previsto para creo, el 1 de diciembre. La idea es por ahí tomarlo, el segundo parcial, ¿no es cierto? El día 20, viernes, creo que es 22, 20, viernes 19 de noviembre. Porque vamos a tener todos los temas dados, salvo que haya dificultades en la gran mayoría y no se pueda, pero por ahí vamos a tener los temas dados, y tenemos ganas de que ya en diciembre esté todo liberado. Es decir, tomar el 19 el parcial, y el recuperatorio, bueno, dar los 15 días que corresponde, a la semana de que estén las notas. Entonces, lo dejo a consideración, después lo vamos a publicar en el resto de las clases, lo vamos a conversar, pero es una propuesta contendiente a eso, es decir, adelantar un poco para que ustedes ya queden liberados. Entiendo que las demás materias están fijadas con posterioridad, pero bueno, es una idea.
si no hay inconvenientes, la mayoría, más o menos estamos todos de acuerdo, podríamos hacerlo. Es una idea. Después lo vamos a canalizar Perfecto. por alguna otra vía para que todos sepan. Lo vamos charlando. Listo. Bien. Bárbaro. Listo. Buenas Hasta la tardes. próxima. Gracias, Chao. profe. Chao. Buen fin de- También. Gracias, buenas noches.